Bien, muy buenos días a todos. Estamos en Ciencia de los Materiales de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Sí, antes vamos a saludar a las personas aquí. Ever, buen día. ¿Cómo estás, Ever? Ever, Buen día, Inge. ¿todo bien? ¿Se escucha claro el audio? Sí, todo bien, está Inge. Todo tranquilo. No hay problemas con el audio, ¿no? Está el volumen también tranquilo. Sí, está bien, Inge. Ya, me parece bien, papá. A ver, ¿cómo está nuestro estimado Max? Buen día. Buen día, profe. Acá estamos. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí, se capta señal, sí. Ya, excelente. Estoy revisando justamente ese tema para que podamos trabajar tranquilitos. ¿Sí? Ok. Bien. A ver, Roxanita, buen día. Inge, buen día. Ok, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, Inge, todo bien, gracias a Dios. Ya, me alegra. Ok, bien. Como ya tenemos gente en salón, empezaremos a hablar del tema de hoy, que muchachos, de procesamientos, materiales poliméricos. Miren, ustedes están aprendiendo tanto del procesamiento y tipos de materiales que no tendrían que tener ningún impedimento. Es más, he ido eh, pensando como algunas cosas ya están normalizando y vamos a tener que hacer algunos trabajitos, ¿sí? Bien, entonces se les va a enviar algunas instructivas, vamos a ver cómo trabajamos con el tema del taller, pero ahora nos dedicaremos a lo que corresponde en referencia al procesamiento de los materiales poliméricos. Muy bien. Y empezaremos comentando lo siguiente. Este es un dato clave, clave. ¿Ya? La temperatura. De dicho nosotros sabemos que los polímeros soportarán altas temperaturas, Roxana, ¿sí o no? ¿Qué piensas? No, Inge, Sí, soportan temperaturas medias, estás en lo cierto. No soportan altas temperaturas, soportan temperaturas medias. Al decir medias, estamos hablando de temperaturas por debajo de los 300 grados, 200 grados Ujú. centígrados. Y si consideramos que la temperatura ambiente en nuestro medio es de 25 grados, 18 grados, entonces es posible decir, como soportan temperaturas medias, es posible decir que el procesamiento de polímeros es relativamente de bajo costo, es de bajo costo. Una persona con mucha iniciativa podría dedicarse al emite de los polímeros, como en nuestro medio existe personas, yo no sé si ustedes han hablar de esta empresa Plastic Z. El señor cuenta mucho su historia y él obviamente ha empezado a trabajar con polímeros de una forma muy simple. ¿Por qué el polímero es un material muy apreciado? Porque nosotros necesitamos la materia prima y la materia prima, aquí lo voy a colocar con verdecito, ¿ya? La materia prima se conoce con el nombre de pellets. Pellets, ese es el nombre, esa es la materia prima, ¿sí? ¿Qué son los pellets? Bueno, son justamente los monómeros polimerizados, ¿no? Puede ser polimerización por adición, por sustitución, etcétera, ¿no? O sea, existen muchos tipos de polimerización, pero en la materia prima es pellet. Al igual como en fundición, la materia prima son los reciclados, los polímeros se conocen como pellet. Más adelante vamos a ver qué son los pellets. Pero la presentación de los pellets, para que tengan una idea clara, es más o menos como la de una bolsa de arroz. Esa es la forma de los pellets, parecen arroz, ¿sí? Existen diferentes colores y obviamente pues, depende mucho de cada tipo de polímero que vamos a trabajar. Hay pellets para polipropileno, para polivinilcloruro, hay para polietileno, hay pellets para nylon, etcétera. Existe un montón de pellets, ¿sí? Pero los pellets, lo ponemos acá, tienen una presentación así. La presentación es parecido, lo decimos de forma clara, parecido a una bolsita de arroz, ¿no? Para que quede clarito. Los pellets entonces tendrían más o menos esa formita, la forma de arroz. Ok,
como tenemos nosotros esa idea, ya sabemos más o menos qué es un pellet, y sabemos que los polímeros soportan temperaturas medias, es decir, por encima de la temperatura del medio ambiente, por encima del 25-30 grados, pero no tan elevadas por debajo de los 300 grados. Aquí pondremos eso que quede clarito, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Temperaturas medias, aquí ponemos menores a los 300 grados centígrados. Grados centígrados, ¿sí? Eso vamos a ponerlo. Menores a los 300 grados centígrados. ¿Ok? Eso es importante mencionar. ¿Qué es importante conocer si hablamos de temperaturas en los polímeros? Aquí hay un término muy interesante. Lo vamos a poner con un color negrito acá. Se conoce como la temperatura TG. TG es la temperatura de transición vítrea. Temperatura de transición vítrea. ¿Qué es esa temperatura? ¿Qué es la temperatura de transición vítrea? Ah, es la temperatura a la cual el polímero pierde ciertas propiedades mecánicas. A ver, voy a explicarme esto de una forma muy simple. Si hablamos de las gomas, a ver, alguien vamos a preguntar esto lo vamos a comentar con Liz. Liz, buen día. Liz, Alona. Liz a las 2. Buen día, Inge. Buen día, Liz. La siguiente consulta te hago. ¿Tú consideras que las gomas de los autos, hablamos de los vehículos, ¿no? Las llantas de los móviles, una vez que han perdido su tiempo de vida útil, ¿se deberían reciclar, sí o no? Yo creo que sí, no muchos lo hacen porque, pues, Tu respuesta está muy bien. Si porque, muchos no lo hacen porque no conocen el procesamiento, ¿no? porque adentro tiene, ¿cómo se dice? Otros tipos de componentes, entonces les resulta difícil manejarlo y Ujú. pues que, que pueda ser útil para otro tipo de cosas, además. Ah, excelente. Mira, te doy un dato interesante. En países como Brasil, por mencionar el más cercano, el proceso de reciclaje de los neumáticos o de las llantas es mucho más sencillo porque ellos entienden el concepto de la temperatura de transición vítrea. Según el tipo de caucho, ¿no? El tipo de neumático, porque existe una variedad también en ese grupo, como elastómeros, la temperatura de transición vítrea lo que hace es permitir enfriar. Lo que hacen las llantas es, estas llantas neumáticos, se introducen al interior de refrigeradores, se enfrían hasta alcanzar la temperatura de transición vítrea. Una vez que llegan a esa temperatura, se retiran del refrigerador y se los muelen. Y parecería algo increíble porque efectivamente la llanta, ¿no? El neumático, aparentemente es indestructible, solamente se va desgastando. Sin embargo, cuando se alcanza la temperatura de transición vítrea, que es una temperatura de cambio, en este caso en propiedades físicas y mecánicas, se congela, alcanzando la temperatura de transición, el polímero se hace mucho más rígido y se puede moler. Y obviamente moliendo estamos reciclando. Y ahí vamos a poder retirar todo lo que son las mallas, el alambre en sí, y vamos a poder entender cómo trabajar solamente con el caucho, pero ya en este caso en un estado mucho más conveniente para el reciclado. Ese es el concepto de temperatura de transición vítrea. ¿Sí? Todo polímero tiene una temperatura, y lo vamos a ver acá, lo voy a mostrar acá. Es una temperatura, a ver, vamos a hacerlo con la flechita, ¿sí? Tiene una temperatura en la cual esta temperatura permite un tratamiento ya sea para su conformado o su reconformado o reciclaje, ¿sí? Este es el esfuerzo en pascales. Este esfuerzo en pascales tiende a disminuir a medida que vamos
cambiando la temperatura de una temperatura normal a una temperatura TG, que es la temperatura de transición vítrea. ¿Sí? Para que se entienda también de forma clarita. Aquí vamos a ver, lo veremos ahora con una flecha rojita, en esta otra gráfica, ¿sí? Aquí tenemos el cambio de estado. No sé si ustedes esto lo han reconocido alguna vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo cambia la temperatura a medida que va cambiando el estado de la materia? Esto se ve mucho en producción, ¿sí? Mira, aquí tenemos para un polímero amorfo, es decir, un polímero que no tiene ningún tipo de forma, cuya característica de las cadenas son completamente amorfas, pasa de un estado líquido a un estado sólido. Ah, ya. Entonces la temperatura de transición vítrea es justamente esa temperatura en la cual nos permitimos este cambio de estado, ¿no? Estos cambios de estado. Existen polímeros parcialmente cristalizados o cristalizados, como es el caso de la baquelita. ¿Qué significa? ¿Alguna vez, Liz, tú tuviste esto en carnaval? ¿Tú tenías chisquetitos? ¿Chisquetitos, esas pistolitas? Liz. Liz, Alona. Sí, Inge. ¿Tenías No, esas pistolitas? Habían ahí como Batman, así, donde disparábamos y llenábamos con agua y obviamente eran chisquetes, ¿no? Chisquetes. ¿Tuviste alguna vez eso? ¿Observaste? sí, sí. Muy bien. Es bueno que sepas que antes, este tipo de materiales, cuando se rompían, se caían los chisquetes, se partían como el vidrio. Es decir, esto no tendría que pasar porque son plásticos, materiales altamente plásticos, pero había algunos que eran parcialmente amorfos, parcialmente cristalizados o cristalizados. Los más cristalizados eran los que incluso rompían y tú cuando querías tú tocar los materiales que se habían fragmentado, incluso te podías cortarte. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de polímeros, no? Estas temperaturas también inciden en el cambio, sí, pero tienden a modificarse. Por ejemplo, miren acá, cuando tenemos un polímero que es parcialmente cristalizado, tiene un comportamiento muy diferente a un polímero que es amorfo. Es decir, la temperatura de transición es un poco más difícil de poder controlarla. En el caso de un polímero que es completamente cristalizado, la temperatura de transición vítrea estaría más o menos de la mano con la temperatura de fusión. Sí, la temperatura de fusión. ¿Ve? Entonces tenemos este tipo de comportamientos. Ok. Ya saben entonces, en polímeros es importante el estudiar las temperaturas. Hacemos mención de eso porque ahora vamos a referir lo siguiente. Ahora vamos a referir las temperaturas. ¿Qué pasa cuando hablamos de temperaturas? Bueno, tenemos el siguiente caso. Esto para que todos se entiendan. Aquí está, la temperatura de transición vítrea, ¿no? De un polietileno tiende a ser a menos 125. ¿Qué significa? Esta temperatura va a cambiar de un estado sólido y dijimos, moler, ¿no? Tenemos que congelar ¿a cuánto? Menos 125 grados centígrados. A esa temperatura metemos el polímero a un refrigerador, congelamos, llegamos a esa temperatura, retiramos y vamos a poder moler, fragmentar por completo. Esto facilita el reciclado. Y la temperatura de conformado llega a ser más o menos unos 140 grados centígrados, ¿no? La temperatura de conformado. Si hablamos, a ver, del polivinilcloruro, el PVC, ya, la temperatura, como este es un polímero completamente amorfo, la temperatura TG más o menos es de 81 grados. Y esto hay que revisarlo bien. Este es el policloruro de vinilo, este es el PVC. ¿Por qué tiene este comportamiento? Lo vamos a revisar el día de mañana. Es muy interesante el uso del PVC. ¿Ya? Aquí tenemos el polipropileno. La temperatura TG llega a ser menos 67 grados. A esa temperatura nosotros vamos a poder tranquilamente fragmentar y la temperatura de conformado son unos 74 grados centígrados. ¿Sí? Es importante entonces estudiar las diferentes temperaturas según el tipo de polímero que nosotros estamos queriendo trabajar. Bien, ¿por qué decimos esto? Porque ahora nosotros vamos a estudiar las propiedades de forma rápida
y el procesamiento. Entonces, si hablamos de propiedades de forma sencilla y rápida, podemos decir lo siguiente. Los polímeros, que generalmente las propiedades y características de la mayoría de los plásticos o los polímeros, ¿no? Suelen ser los siguientes. Los primeros, ¿no? Son fáciles de trabajar y modelar por su baja temperatura de procesamiento. No es tan elevada. Es decir, yo podría fabricar todas mis matrices solamente de aluminio. No necesito que todas sean de acero o fierro fundido. Si yo hago con todos mis materiales, mis matrices, el cuerpo de mis extrusoras y demás, los voy a fabricar solamente de aluminio, está muy bien. Porque ninguna va a superar los 600 grados centígrados, ¿sí? Segundo, tiene un bajo costo de producción. Ya sabemos por qué tiene muy baja temperatura. Tercera, posee una baja densidad. Al decir esto, y es una gran propiedad que se puede aprovechar, estamos diciendo que estos polímeros son livianos. Y al decir que son livianos, son un gran sustituto de los metales, ¿sí? Sustituto de los metales. Antiguamente, todo lo que era algunos materiales que empleamos, o vamos a decir muebles que empleamos en casa, tenían estructura generalmente metálica, porque era la única estructura que se podía manejar. Desde la aparición de los polímeros han llegado a reemplazar, en su gran mayoría, el uso de metales, ¿sí? Para algunas aplicaciones especiales, ¿no? ¿Suelen ser impermeables? Sí, la gran mayoría de los polímeros son impermeables. Buenos aislantes eléctricos, en el caso de que, ¿en qué caso serían aislantes eléctricos, estimado Ever? ¿Termoplásticos, termoestables o elastómeros? ¿Qué piensas, Ever? Yo pienso que en elastómeros, porque en ahí son más resistentes un poco. Ya, sería en todo caso en los termoestables. Y esto vamos a recordarlo, ¿sí? Cuando hemos visto la clasificación de los polímeros, ¿sí? Habíamos comentado que habían tres tipos de polímeros: termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los termoplásticos, aquellos que se podían deformar con el calor, calentaba un poquito y le daba la forma. Los termoestables, que generalmente son los polímeros de los cuales están hechos todos los interruptores, los enchufes y demás, están hechos de termoestables. ¿Por qué? Porque tienden a soportar buena temperatura. Por eso generalmente son buenos aislantes eléctricos. Cualquier polímero es aislante eléctrico. Pero si hablamos de polímeros que queremos emplear con fines eléctricos, ya sabemos, para enchufes, interruptores, extensores, etcétera, tendrían que ser termoestables. Ojo, aquí hay un dato interesante. No sé si les ha pasado a ustedes en Navidad, cuando uno va a adquirir estos pequeños extensores para tu arbolito de Navidad. Existen extensores que son muy baratos, ¿no? Demasiado baratos. Mucho cuidado con ese tipo de extensores, porque estos extensores no suelen ser de polímeros termoestables. ¿Qué significa? Que va a alcanzar la temperatura y va a empezar a deshacerse o a moldearse nuevamente. Eso se puede observar claramente. Un interruptor, donde nosotros vamos a ir enchufando, en todo caso, vamos a ir conectando los enchufes, tendría que soportar este chispeo. Ustedes han observado que cuando quieren enchufar el cargador del celular, muchas veces chispea. Ese chispeo es un pequeño arco, que hemos hablado también en soldadura, eso. Ese arco alcanza temperaturas elevadas. Si es que el polímero que está haciendo función, en este caso de enchufe, no es un termoestable, se va a ir deformando, no va a soportar la temperatura. Y ese es un problema con muchos productos que están llegando del PET. Y algunos productos chinos también. Eso tiene que tener muy en cuenta. ¿Qué nos podemos decir de los polímeros que son aceptables en lentes acústicos? Sí, se emplea mucho en construcción con ese objetivo. Buenos aislantes térmicos, aunque en la mayoría no necesitan temperaturas muy elevadas, eso ya lo hemos comprobado. Resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos, sí. Pero ¿cuál es el gran enemigo, dijimos, de los polímeros, estimada Maggie? ¿Cuál es el gran enemigo de los polímeros? Maggie a la una, Maggie a las dos, Maggie a las
Maggie, tu audio está conectado. A ver, le voy a pasar la pregunta a Luis Pavón. ¿Cuál será el mayor enemigo, Luis, de los polímeros? Luis a la una, Luis a las dos, Luis a las... Ya está. Ok. Vamos a tener... Ok. Ya. Solamente para recordarles, son los rayos, aquí ponemos los rayos UV. Esto ustedes lo van a observar con mucha facilidad. No es conveniente utilizar los polímeros en superficies que van a estar muy al contacto con los rayos ultravioletas. Es por este motivo que los policarbonatos, los tubos de bajante que están hechos de PVC, ¿sí? Y otros, estos polímeros pierden propiedades con el tiempo. Es decir, hay que reemplazarlos. Los policarbonatos que utilizan para generalmente terrazas, para algunos invernaderos y demás, estos polímeros tienden a degradarse. Luis, te escucho. Activa tu audio, Luis. La preguntita, ¿cuál era? La pregunta era, ¿cuál era el mayor enemigo de los polímeros? Y la respuesta era los rayos ultravioletas. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. No es bueno dejar cañerías o elementos de polímero expuestos mucho tiempo al sol. Tienden a degradarse con mucha facilidad. Hay que tener muy en cuenta eso. Y como una última propiedad de los polímeros, podemos decir que muchos de ellos no son biodegradables ni fáciles de reciclar. Y hemos observado la temperatura de transición vítrea, el TG. Por ese mismo hecho, hay que considerar, entender bien qué tipo de polímero. Hoy en día existen polímeros y estos polímeros son biodegradables. Hay polímeros que pueden degradarse. Y observaba la otra vez un documental que están obteniendo polímeros de elementos vivos, ¿no? Puede ser de caparazones, de algunas costras, caparazones también de cangrejos. Se obtienen este tipo de productos, polímeros biodegradables. Y ese es ahorita el horizonte para trabajar con polímeros. Obtener polímeros que a la larga sean biodegradables, porque los polímeros no se degradan y se convierten en un factor bastante contaminante a nivel global. ¿Sí? Bien, como ya tenemos algunas características, ahora vamos a observar lo siguiente. Vamos a trabajar con los Inge, no le escucho nada, su explicación. Hola, hola. A ver, voy a revisar un poquito más. El audio está bien. A ver, ¿alguien más no me escucha, por favor? ¿Alguien? Maggie, ¿me escuchas? Yo lo escucho normal, ingeniero. Ya, traten de ubicarse también ustedes en una buena señal, una buena ubicación para poder tener mejor la señal, ¿sí? Gracias por hacerme notar eso. Estoy observando aquí el micrófono, pero todo está correcto. Tenemos la configuración de audio, está bien, tenemos el micrófono en lo más alto. Ok. Bien. Técnicas de transformación de los plásticos o de los polímeros. ¿Cuáles son las técnicas de transformación? Estas son las técnicas, las más habituales, las más comunes. Le vamos a poner el corazoncito a cada una de estas, ¿sí? Extrusión es una de las más empleadas, le vamos a poner 5 corazones. ¿Ya? Inyección también es una de las más empleadas, otros 5 corazones. Moldeo por soplado, aquí le ponemos 3 corazones porque simplemente hay muy pocos productos que se obtienen por moldeo por soplado. Uno de ellos, ¿cuáles son? Son las botellas PET, las botellas que ustedes adquieran al comprar cualquier tipo de fluido, puede ser refrescos, pueden ser yogurts, etcétera, hechos de plástico, se hacen por soplado en caliente, es el término correcto, ¿no? Existe el moldeo rotacional, vamos a poner 2 corazoncitos porque es uno de los más fáciles de trabajar, pero muy pocos conocidos. Moldeo por compresión, este es otro, un corazoncito, bueno, 2 corazoncitos porque se hacen algunos productos, no es muy conocido. Y el termoconformado. Ok, si ustedes pueden observar, esto es el documento que yo voy a dejar. ¿Dónde voy a dejar este documento? Esto lo voy a dejar
en el aula virtual para que ustedes lo revisen. Pero vamos a ver el documento. ¿Dónde va a estar este documento? Tenemos acá la aula virtual, nos vamos a polímeros. Aquí está. Estas son las videoclases y aquí vamos a adicionar justamente este documento. El documento que estamos viendo. ¿Cuál documento, Inge? Este documento. Este documento. ¿Sí? Es un documento de 16 páginas. Es un resumen de las técnicas más empleadas para el procesamiento de materiales plásticos. Aquí está. Pero con ustedes revisamos este documento rápidamente para que se entienda, ¿sí? Primero, ya sabemos cuáles son las características de los plásticos. El primero a analizar va a ser el proceso de extrusión. Y extrusión, ¿te suena el término, estimado Luis? ¿Sí o no? Luis Pavón, ¿te suena el término extrusión? Sí, ingeniero. Por este proceso, ¿qué productos obtenemos en cerámicos? 5, 4. Las tazas. Las tazas. ¿Las jasas? Las lavamanos. Las lavamanos. Ah, ya. En sí, por extrusión, estimado, obtenemos los ladrillos. Si hablamos de cerámicos, obtenemos los ladrillos, ¿no? Ah, perdón, ingeniero, no la escuché bien. Y no pasa nada. Ok, obtenemos los ladrillos por extrusión. Sí, eso es un dato interesante. Pero ya me da una idea de qué consiste el procesamiento, ¿no? Y aquí tenemos nosotros la extrusorita. Esto vamos un poquito más a... vamos a agrandar un poco más. Ok. Esta es la extrusora. Como los polímeros trabajan a baja temperatura, ¿cuáles son las partes importantes de la extrusora? Miren, aquí tenemos el tornillo de plastificación, es un tornillo sin fin, es lo mismo que la extrusora que nosotros hemos visto para cerámica, para ladrillos. Tenemos aquí, ahora ya no es una matriz, es una boquilla, también puede ser una matriz, no hay problema, porque esto lo que va a hacer obtener tubos. Los tubos se obtienen por este proceso, que es el extrusado, ¿no? Como hablamos de polímeros, aquí por la tola va a ingresar los pellets, ingresan por acá, ¿ya? Y es importante que los pellets se vayan calentando. Entonces, estos elementos están haciendo efecto de calentadores, están calentando. Una vez que se calienta, tenemos acá un tornillo de plastificación y esto va a poder expulsar sin mayor problema el tubo, el ducto. Vamos a observar este procesamiento en un... Vamos a ver esto acá. Vamos a observarlo en este. Aquí está, es este. Miren, si ustedes pueden observar, aquí tenemos un pequeño gráfico, ¿sí? Este es en la red. Y es así como se introduce. Aquí yo voy a ir haciendo mención, ¿no? Es así como se introduce por acá. Miren, acá, vamos a poner esto con un color amarillo que sea mucho, ¿sí? Es acá donde se introduce, en esta parte ustedes están observando, se está introduciendo los pellets y el tornillo lo que está haciendo aquí es mezclar. Aquí tenemos la zona en caliente, ¿ve? Aquí ya está empezando, entre comillas, a cambiar de estado, de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Esto puedo yo aplicar con una serie de pellets, es decir, no necesariamente tiene que ser un solo pellet. Si yo quiero tener productos varios, voy a aplicar diferentes tipos de pellets. Aquí está aplicando 2 o 3 tipos de pellets muy diferentes. Este es el proceso de extrusión. Miren, el tornillo sin fin va girando, y lo que hace es obtener una pasta en un estado ya líquido, y este líquido es el que se va a llevar a una matriz, a esta matriz. ¿Sí? A esta matriz es donde se va a llevar. Estamos acá teniendo en cuenta las características de qué, de el polímero según el tipo de pellets que estemos trabajando. Esto es extrusión, ¿sí? Esto se conoce como extrusión. ¿Ok? Bien, aquí vamos a una pequeña pausita. Vámonos a nuestro dossier. Y en el dossier tenemos eso. Eso es lo que nosotros hemos observado, ¿verdad? Eso hemos observado en el dossier. Teníamos ahí el tornillo sin fin que está dando vuelta. Lo pongo con color rojito. Tornillo sin fin.
que daba vuelta, introducíamos acá el pellet se empezaba a girar, se calentaba y eso se inyecta por acá. Ese es el proceso de extrusado en polímeros. Sumamente sencillo, no requiere de mucho trabajo. Y repito, como la temperatura de procesamiento de los polímeros es relativamente bajo, muy por debajo de los 600 grados, entonces todo el equipo puede estar hecho de aluminio. Y nosotros trabajar con aluminio ya es fácil, no es complicado, ¿no? Bien, vámonos al siguiente procesamiento. Inyección, aquí está, inyección. ¿De qué se trata la inyección? A ver, vamos a revisar. La inyección se trata de, como su nombre dice, hacer presión. Vamos a ver el equipo. ¿Dónde está el equipo? Aquí está el equipo. ¿Sí? Generalmente trabaja con un nucillo, sí, como tenemos acá. Podemos observar acá. También trabaja con un tornillo sin fin. Pero este tornillo sin fin, muchas veces aquí tenemos un pistón que lo que hace es empujar esto. Esto tiene este movimiento. No solamente va girando, sino también tiene este movimiento. Se mueve, todo el equipo se mueve. Entonces, espera a que acá se acumule cierto material y esto empuja con fuerza. ¡Faz! Y aquí tenemos el producto. Aquí tenemos el producto ya según la matriz que nosotros queremos trabajar, según el molde que nosotros queremos trabajar, ¿no? Se parece a el producto extrusado, sí, pero la diferencia es que el tornillo sin fin va a tener este movimiento, este juego. Se va a mover. ¿Por qué es importante el tornillo? Porque necesitamos calentar el pellet. Y para calentar el pellet tiene que haber un movimiento. Entonces aquí pasa de un estado sólido a un estado líquido y cuando ya tenemos acá el pellet caliente, esto ya está en un estado líquido, esta acción, en este caso del pistón, va a empujar todo el tornillo en este sentido y vamos a inyectar con fuerza hacia el molde. ¿Sí? Este es el proceso de inyección. Ahí veremos este proceso también en esta imagen. Tenemos acá, ¿dónde está? Este es una inyectorita. Este es un inyector. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, tenemos acá. Por acá es por donde se introducen los pellets. Miren qué interesante. Y esto va teniendo, estos son justamente los elementos que van calentando. Miren, fabricar una inyectora no es tan complicada. Nosotros deberíamos trabajar en estos procedimientos para dominar los procesamientos de materiales poliméricos. ¿Sí? Tenemos acá, miren, ¿no? Es un tornillo sin fin mucho más delgadito que la extrusora. Calentamos, aquí es donde se va a juntar en todo caso el fluido del polímero y esto va a tener un movimiento así, una especie de pistón, para inyectar. Este es el modelito. Aquí está, este es el modelo y está inyectando, ¿ve? Inyecta y se ha llenado por completo toda esta parte. Una vez que ya se ha inyectado, voy a esperar a que solidifique. Es sumamente rápido la solidificación y obtengo el producto. Una vez más, se agarra, se inyecta, se espera que solidifique, ¿sí? Y después de que solidifique, retiramos el producto. Miren ustedes, ¿no? Sí, ahí está el producto. Ok. Bien, hemos estudiado hasta el momento de los procesamientos, los más empleados. Lo hemos visto acá, los más empleados suelen ser extrusión y inyección. Mañana vamos a ver qué es el moldeo por soplado, rotacional, compresión y el termoconformado. ¿Sí? Ok, ¿dónde estamos?